hablamos un poquito de lo que era una piba, totalmente endovenosa, hablamos un poquito de lo que era una piba. Hablamos de la clasificación de ciertos, o comentamos de ciertos fármacos también, ya, que son los fármacos superiores, y algunos fármacos que vamos a tener como rutina diaria, ¿no? Y que al menos en familia tratar de repasarlas, ¿ya? ¿Qué podríamos mencionar con respecto a consideraciones preanestésicas? ¿Qué conceptos tienen ustedes de la consideración preanestésica o un riesgo preanestésico? ¿Qué podemos considerarlo, por ejemplo, un riesgo anestésico? Una insuficiencia renal, ¿no? Porque sabemos que hay metabolismo de ciertas drogas, justamente por la parte renal. Tendríamos que tener mucho cuidado, evaluar, ver la preparación propia del paciente, ¿no? La famosa estabilización. Muchas veces nos emocionamos por operarlo, olvidamos un punto muy importante que es la estabilización. Y en esos pacientes renales es muy innegociable, ¿no? Sí o sí tenemos que pensar en estabilizar. A menos de que, por ejemplo, que tengan historial, ¿no? Crónicas. Por ahí otros riesgos anestésicos, aparte de una enfermedad, una patología, ¿qué otro riesgo o qué otra cosa podríamos considerar como un riesgo anestésico? Independientemente de la patología, como acaba de hablar el doctor, un problema renal, hepático, cardíaco. Edad. Que se haga como un fármaco, sí, ahí tendrían, bueno, posiblemente sea la primera vez que vas a necesitar ese paciente, no vas a poder determinar, decir, a ver que viene qué tipo de fármaco anestésico. Pero sí sería un dato importante que dentro de todo el análisis hayan mencionado, por ejemplo, doctor, cuando puse una vacuna quinto me hizo una reacción anafiláctica. Eso es importante porque hay mucha posibilidad de que ese paciente sí me reaccione a alguna droga anestésica. Dentro de ella, para que lo sepan, la que podría generarle en aquellos pacientes que tienen esos historiales de reacciones anafilácticas, no sé, por vacunas, antibióticos, qué sé yo, es el propofol. Ya, por lo que tiene la medicina de soya, exactamente, tiene esa afinidad por generar alergias, ¿no? Casi siempre lo he visto en los perros blancos, la raza, el dogo tiene uno de los que más, a mi experiencia, en mi incidencia, he podido observar estas reacciones, ¿no? ¿En qué he terminado eso? En suspender la cirugía. No podemos ya continuar, ¿no? Están dependiendo de si es que quizás la reacción se generó inmediata, o mejor dicho, mi actual fue inmediato y no llegué pues a un edema marcado, pápulas por todo el cuerpo y lo controlé, quizás sí pueda proceder, ¿no? Pero si ya llegamos a ese punto, ¿no? De edema, escozor, pápulas por todo el cuerpo, mejor es suspenderlas. Otra consideración preanestésica y o riesgo anestésico. Obvio está. Los dos extremos, tanto los más chiquititos como los más viejitos, van a ser siempre todo un reto para ustedes. ¿Ya? ¿Qué pasa con los más pequeñitos? El tema del metabolismo, ¿no? Tienen el metabolismo muy acelerado, normalmente son individuos que consumen demasiada droga, que cuando uno quiere, o si alguien por ahí ha tenido la experiencia de hacer un poquito en estos pacientes jóvenes, son animales que van, no sé, a lo mejor se lo va a chutar, tu MPA se va a metabolizar súper rápido, y con los viejitos pasa lo contrario, ¿no? Esos órganos ya desgastados, esa condición por ahí de deshidratación que es crónica, la patología persistente, ese paciente adulto mayor, ¿no? También se ha puesto un reto en la anestesia, ¿no? Otra consideración. La raza en caso de la raza, muy bien, ¿no? Sabemos que hay razas que son especiales para poder manejar el tema anestésico, ¿no? Por ahí los que son derivados de los perros de origen nórdico, ¿no? Van a ser un resto, el peruano sin pelo también, ¿ya? Todos estos cruces con coli también, porque son los que, por este gen que tienen por el tema de la ivermectina, a la vez también este gen repercute en ciertas complicaciones con la gran familia de fármacos anestésicos, ¿ya? Es bien compleja la anestesia de esos perrillos. Otra consideración preanestésica. Bueno, nosotros lo podríamos considerar como una patología base, ¿no? Como el doctor mencionó por ahí, un tema renal. Edad.
Hemos hablado de la edad, del sexo, de la raza, por ahí de las patologías previas. El objetivo de la cirugía o el tipo de cirugía. También qué tipo de cirugía vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo el plan anestésico de preparar o mantener a ese paciente para una laparotomía exploratoria, ¿ya? Y la medida justo cuando van a hacer la laparotomía exploratoria, lo que era un plan anestésico de ir, revisar, terminó en una complicación con una masa que tiene envuelta intestino, pasa y adherencia, y lo que en plan ecográfico o radiográfico era entrar, debilidad y solucionar, y ya no es un plan A, sino se convierte en un plan B. Posiblemente también está metido ahí el páncreas, otros órganos, y ya se convierte en un plan C. Hay mucho sangrado. En ese caso sí, ¿no? La expectativa de la cirugía, el proceso que vamos a realizar. O sea, todo eso, si va a haber un sangrado marcado, el anestesiólogo va a estar pues, como loco, ¿no? Viendo ahí que su camo se disminuye con la pérdida del CO2 ahí en la hemorragia. Vamos a tener un paciente pues, que por ahí me está haciendo una bradicardia con una hipertensión compensatoria, no sé, todas las complicaciones que se pueden generar cuando hay ese tipo de cosas. ¿Ya? Y esto hoy en día también se aplica, por ejemplo, si nos habla un poquito de los conejos, los conejos también ya se ven estas predisposiciones. Los miniatura, los rex son más cercanos, por ejemplo, para los temas anestéticos, los que más reacción, los que más complicaciones me han generado en mi experiencia, ¿no? El día de lunes, por ejemplo, tuve un caso de un conejito que venía para una destrucción de glándula animal y un rebaje de dientes, ¿ya? Normalmente ese protocolo se maneja en una mesa odontológica, o sea, se funciona con una boca abierta, ¿ya? Y no se asegura vía aérea porque el procedimiento es rápido. Lo que sí se pone es, nosotros adaptamos de un tubo con una extensión que parece una mascarita que se acopla justamente a la nariz del conejo. Porque, por ejemplo, los conejos no son animales que respiran por boca, no sé si lo sabían, son estrictamente respiradores por nariz obligatorios. ¿Ya? Entonces, ahí nos está dando cuenta de una complicación distinta a Corea. ¿Ya? Tomamos los prequirúrgicos. Yo lo único que observé en los prequirúrgicos era en la placa de la retina, el corazoncito algo agrandado. No me limitó, sinceramente, porque no me veo un corazón globoso. Pero había no sé, cuando uno va viendo placas todos los días, te vas a dar cuenta que es normal y que es anormal, o qué te parece anormal, ¿no? Pero como era ese tipo de procedimientos interesantes, hicimos la MPA, pusimos la conexión de la mesa odontológica, desobstruimos primero glándulas lacrimales, luego lo pongo en mesa odontológica y ahí empieza a tener el cuadro categoría fulmina. Bueno, yo como hago el procedimiento odontológico y tengo una doctora que me hace la anestesia, mi doctora, la cardia marcada, la tópila, la presión de pupila, la doctora la cosa es pálida, lo saco de la mesa, lo coloco en lateral, meto la mano y el cuadro va. O sea, me está diciendo, abrígate o es que se te va a ir. Y podemos decir, se te va, se te va. Si se produce el paro cardíaco o tal, no lo sacas. Así, desde todas las maneras ya lo sabes. Quizás en la bradicardia marcada es un momento adecuado, ¿no? Entonces, dije, no va a poner a intubarlo en un momento que mucho tiempo. Máscara de laringia, boxear, masaje cardíaco. Los conejos no tienen atropinesterasa, por ende no podemos cortar atropina. ¿Ya? Esa adrenalina la damos para ayudar a la tranquilidad del corazón. Atropina, iodina para estimular ahí, ¿no? Al individuo. Puede usar las armadillas plantales y el dicho seguía con una bradicardia marcada, la adrenalina no estaba haciendo mucho. La doctora venía con su lápiz de examinación y trataba, en clínico, no la que hacía la venía y trataba. Pues después la cardiografía y el cardiógrafo me marcaba 1,2, 1,3. Un consejo que les doy a ustedes si en este momento se les presenta una complicación y tienen cardiografía, si la cardiografía no los abandona, no abandonen el paciente. ¿Ya? O sea, si hay dato cardiográfico, te hace algo de curva, inténtelo todo. ¿Ya? Y fue así, tenía 1,9, 1,5, ellos dos, mi anestesióloga, la doctora de la clínica, y lo sacamos. Lo increíble de eso es que lo sacamos. ¿Ya? Sí te hablo de que el proceso de poder ponerlo en el esfinge, que siquiera tenga reflejo pupilar en todo, lo demoramos como 20 minutos. ¿Ya?
¿ya? Volvió esa frecuencia cardíaca debido a la adrenalina, por ahí el bolseo hizo que la cardiografía y la frecuencia cardíaca al tono empiece a mejorar, mi cardiografía se regularizó, el bicho empezó a respirar en espontánea, pero la dilatación de la pupila seguía. Eso es lo que nos ha costado. Ahí queda la otra contraparte, ¿no? De decir, ok, las funciones fisiológicas de ese paciente ya las recuperé con la droga, con el masaje, con la medicación, pero no sé qué secuelas o daños puede haber generado esos 30, 40 segundos donde no llegó sangre al cerebro, ¿no? Y uno de los que va a saber es justamente eso, ¿no? La posible muerte cerebral que puede darse. Felizmente se dicho, no llegaba pupilar, en el transcurso de tiempo, cuando ya empezó a regresar la región pupilar, el región papelar, ¿no? Empezó a haber una contracción, el ojo tomó un tono mejor, ya con la región papelar se notaba mejor tono, la pupila se achicó y le dio más tranquilidad. Luego, posteriormente, terminó la historia, se suspendió el examen odontológico, que ya no iba a ser odontológico, solamente el permanente, conversé con la dueña, que estaba esperando el día de Barranco, hasta que acá ahí. Desde que era el incidente, sentada a la sala. Bueno, lo segundo que quise saber es que el propietario vaya a ver ese corazoncito, porque me parece que por ahí viene la causa. ¿Ya? Ahí estaba que hace cardiología en exóticos. Y me gustaría, les voy a compartir el audio, por favor, por el grupo, para que vean cómo la prueba de ya me la mataba, ¿no? Tiene una insuficiencia valvular, de cámaras, de derecho, o sea, incluso en una parte de lo que la dueña graba del examen cardiológico que realiza, no sé cómo no ha podido sobrevivir, más ella no sabe de la conversación que estoy hablando, ¿no? Pero justamente por ahí. Entonces, miren, a lo que yo voy, lo que era un examen de rutina de un lunes por la mañana, para mí era ir a hacer esto de mañana, ayer tenía que hacer solamente eso en la clínica, ¿no? Se convirtió en quedar casi, de lo que empezamos 10, me quedé hasta la 1 casi explicando al dueño cómo es el proceso y todo, ¿no? Lo que era algo de rutina programado, se complicó. Teniendo la perspicacia, teniendo personal, sin entender nada, o sea, si eso me pasa a mí, se lo transmito, también va a pasar en un momento a aquel que se quiera dedicar. Felizmente, este caso del conejito que te estoy hablando terminó con un cuerpo, hay otros que no responden a todo lo que te estoy hablando. Pero más o menos lo que te he explicado es el manejo protocolar que se debe hacer a una situación de emergencia de perro, gato, conejo, no sé, cualquier otro bicho raro que tenga una responsabilidad. ¿Ya? Asegurar vía aérea, masaje cardíaco, por eso a lo practicaremos el RCP, o hay que tomarnos un tiempo para hablar porque yo necesito que ustedes, cuando ya empiecen a meter mano a los perros, al menos sepan qué hacer cuando las cosas se complican. Ya, aparte de decir profesor, ¿no? A menos hacer las cosas básicas, ¿no? Si quiera yo llegar y decir, doctor, al menos si veo, también el profesor color de la cosa, que me hablen, no que y todo el doctor lo solucionará, ¿no? Ya, necesito participación por parte de ustedes. ¿Cuáles son los objetivos primarios de la anestesia? Ya hemos hablado, creo, un poquito de eso, ¿no? De proponer analgesia, inmovilización, sedación, tranquilización, protección neurovegetativa. Estamos hablando hoy de los 5 pilares básicos, al menos para la anestesia. ¿Ya? Esto sí ya, claro, porque me acuerdo que la otra vez hemos hablado de eso, ¿no? Los beneficios de la anestesia es reducir el estrés del paciente. Por ejemplo, en este servicio no convencional es sumamente importante. Este es un pavo real que tenía una neoplasia, un tumorcito aquí entre las fosas nasales y el canto del ojo. Ya, como era un ave de ornamento, se queda en un jardín suelto con su hembra, con su macho. Ya, entonces, en estos casos, por ejemplo, el hecho de reducir el estrés del paciente sí es beneficioso, porque son animales que llevan mucha catecolamina. Al llevar catecolamina se te dejan al corazón, producen microinfartos en el cardio y esto te pone luego a la parada. Es lo que normalmente va a matar a tu ese de granja cuando lo manejas mucho y se te mueren las manos después, por mal manejo y una liberación excesiva de catecolamina. Los animales presa, todos ellos van a liberar mucha catecolamina. Este es un animal de presa. Ya, facilita el abordaje del paciente, claro, para poder dominarlo, ¿no? Hace poco tuve, dentro de las Amazonas, por ejemplo, de los lobos bastante grandes, hay uno que hay 6 subespecies. El ocacefala es el más grande, es casi del tamaño de un gavilán, una cantarina, de un guacamayo. ¿Ya? Tiene un pico muy potente. Me llega uno que no es improntado y que tengo manejado para hacer un trabajo de picos, de uñas y hacer un examen clínico, ¿no? Por ejemplo, en ese
pacientes, Lisanto o midazolam intranasal es la solución para poder manejar este tipo de incitácidas, por ejemplo, para que lo sepan, para poder manejar este tipo de individuos. Se maneja la dosis igualita a la de perro, de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo. ¿Ya? Se aplica en quienes, a menos que nada, rapaces y tácides, 40-45 minutos para un manejo eficiente de ese paciente. Cuando yo me refiero a un manejo, no es que el bicho va a estar planchado, mantequilla, pero sí me va a poder al menos ponerlo, sujetarlo con la toalla, que se quede quieto, que pueda cortar uñas, que pueda pasar el nieve por el pico, que pueda inspeccionar al ave como tal. ¿Ya? Ahí las benzodiazepinas intranasales se van muy bien. Y si yo tengo un perro ansioso, puedo utilizarlo también. La otra vez les hablaba de los medios de inoculación intranasal, ¿no? La cipromicina, los alfas, como la sila, la metformina, se pueden utilizar intranasal en perro. ¿Ya? En el caso de midazolam, ya saben que no efecto rebote. En ellos igual, intranasal, midazolam, puedes utilizar intranasal animal, vitamina, para poder hacer un manejo. Me acuerdo que este macho tenía los espolones enteros. Entonces, como tenía los espolones medio complicados para nosotros, no para mí, porque tengo cierta experiencia en manejo de ave, ¿no? Pero para los demás dentro del personal. Mi doctora, muy bien con los mamíferos pequeños, por ahí algunas reptiles, pero nada más, ¿sabes? Le da pánico. Es lógico que el beneficio de la también es reducir dolor pre, trans y postquirúrgico, ¿no? Y ayuda a aumentar la seguridad de los procedimientos clínicos. Bueno, es importante una adecuada evaluación preanestésica. Eso es algo que muchas veces dejamos pasar por alto, que no hacemos con un examen clínico de su paciente. ¿Ya? El examen clínico tiene que ser bien invasivo, como tal. O sea, vamos a revisar desde punta de nariz a punta de cola o viceversa. Pero tenemos que tomarnos el tiempo. ¿Ya? Como el viernes hablaba con una doctora que quería hacer unas anestesias para la ecografía y me decía, siempre después de cositas. Y era la verdad, porque yo llevé un erizo mío de ir a mi veterinaria y pucha, la doctora me lo mató en ecografía, porque te he descubierto de todo un poco, ¿no? Tema cardíaco, prostatitis, tenía un paro biliar, tenía sedimento urinario, y así podíamos describir toda la patología que tiene el pobre erizo. Tiene viejito, tiene 5 años también, ¿no? Pero a lo que voy, ¿no? El examen preanestésico tiene que ser importante, hay que evaluar bien a sus pacientes, por favor, revisar bien, que no se les escape nada. Hay que tener un conocimiento y una disponibilidad de fármacos, ¿no? Por ejemplo, lo único lo voy a mandar a que dice, no sé, doctora, una VH y le voy a poner fármacos que habitualmente no conocen, no manejan, no sé, glufenol, metadona, amprazolona, qué sé yo, cosas que quizás en su vida nunca las han escuchado. Y no va a tener el permiso de la eficacia para poder manejar este tipo de drogas. Entonces, cuando uno va a probar una nueva droga, creo yo, es sumamente importante, doctores, siempre hacerlo con un ASA 1, siempre hacerlo con un paciente fuerte, sano, un ASA 1 como tal, ¿ya? Porque van a ser los que te van a permitir, no se les va a ocurrir, no sé, la primera vez que voy a utilizar desmetromidina y lo voy a utilizar, no sé, en un gato de 18 años. Nunca me dieron que un alfa, no sé, los efectos contraproducentes y quiero. A eso voy, ¿ya? El área adecuada de trabajo, bueno, ahí hay que tratar de, no sé, ya hace servicio rodante, va a ir a lugares donde pues, se van a tener una sala con todos los equipos mínimos necesarios, pero también he tenido realidad donde tengo que acomodar. Está mal, sí, tratar de trabajar en esos lugares, pero como servicio externo no se trata de acomodar, ¿no? Y luego la monitorización del paciente. Este es otro pavo real también. Este sí es un caso bien interesante, no sé si ven, tenía una hernia inguinal, como tal, había rehabilitado por una terapia. La propietaria supo por qué. Vino con la consulta con una masa en la zona cloacal, ¿no? Entonces, con el borde del intestino medio amarillento. Cuando me acuerdo haber revisado este pavo, el palpo y ahí sentía las vísceras, los intestinos en ese saco herniario, ¿no? Y es lo que están viendo acá. Justamente es una ingle y esos son masas intestinales del pavo. Monitorización básica, por ahí un vector con frecuencia cardíaca, índice de perfusión, frecuencia de saturación de oxígeno, la tomografía y un tipo muy importante que utilizo yo en exóticos. Algunos no les gusta el carbohidrato, como un tipo metía el doble de cerros, ya, es por eso bien, ¿no?
algunos ciudadanos me dicen, doctor, baja el volumen, me estresa, ¿no? Pero bueno, en exóticos sí es muy negociable el hecho de utilizar el Doppler como tal, ¿ya? Esta es la marca del cadáver, que la sigue es muy sensible. Si no puedo, tranquilamente podemos utilizar los Doppler de mano. Esto lo utilizan para las mujeres que están en gestación, ¿ya? La marca Contel es muy bueno, tiene 5 MHz, así que sí te deja poder escuchar el sonido cambiar con un perro de pesaje un tórax un poco ancho, ¿ya? Cuesta 160 soles más o menos. Este es de marca Contel, lo consiguen en la situación. En un momento quieren comprarse un Doppler para sumar a su consumo. Cuando hagan sus primeros pinitos de consulta, créanme cómo aumenta el plus, el hecho de que ustedes pongan el Doppler ahí y que el niño esté escuchando el corazoncito de ustedes. De verdad que te suma puntos. ¿Ya? Bueno, ahora hay técnicas de evaluación del riesgo preanestésico, ¿no? Eso sí. Es algo que siempre hablo, ¿no? ¿Qué es o cómo consideramos la anestesia? Es un proceso controlado de intoxicación, porque nosotros tenemos el control de las drogas que vamos a utilizar para dar una intoxicación que deprime el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, una intoxicación farmacológica controlada. La cirugía sumada a la anestesia genera en el paciente alteraciones fisiológicas basales, ¿no? Generando algo que se define como estrés quirúrgico o estrés metabólico. A eso se refiere cuando uno, no sé, por efecto de las drogas o utilizar los alfas, genera un radical desmarcado, ¿no? Este es otro besito, muy bonito, pequeñito, que puede. ¿Qué es una letra? ¿Se nota? ¿Seguros? Una chinchilla, ¿no? Es un conejo así de colores de las chinchillas y nota ese tremendo bulto que está en su cráneo. Patología muy común en los conejos, un acceso bacteriano, ya encapsulado por un sobrecrecimiento de dientes vehiculares. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si se percatan, hay una malformación de dientes, hay un desplazamiento anatómico de lo que era fisiológico o normal. Aquí yo no puedo intubar, si ven, este está formado como un ligero, está como un carpetudo, una máscara de ninja. ¿Ya? Porque cuando intentaba intubarlo, cuando tenía los dientes, en vez de ser así, estaban así, había afectaciones en la lengua, lo que tenía de capacidad visual se había reducido por todos estos cambios. Entonces, no me permitía, no podía intubar a ese paciente. Encima tenía tremendo acceso ahí, y había malformado incluso el arco mandibular. Entonces, la única opción que me queda es el campo, ¿no? Aquí está una guía de la oreja, que es lo que actualmente utilizamos, y tenemos que hacer una técnica de marsupialización, se llama. O sea, dejamos un hueco acá, grande, donde suturamos la cápsula del acceso a la piel, para que esta todavía siga drenando hasta que el cultivo salga, se utiliza una antibiótico-terapia adecuada y luego procedemos de intención esa herida que determina cerrar. Ya es lo que normalmente hacemos en estos momentos. Si simplemente se abre y se limpia todo y se cierra, como todavía no estamos dando procesos infecciosos, algo tiene de lo que puedo terminar. Pasen, por favor. Te dice que todo acto anestésico y quirúrgico trae consigo muchas alteraciones sobre el metabolismo del paciente, ¿no? Lo que puede desencadenar lo que llamamos complicaciones, que pueden tener incluso lo que les he hablado, por ejemplo, de ese conejito. Aquí, por ejemplo, hacemos igual un examen oncológico con un conejo, esta es la mesa oncológica, pero en este no sé si lo referente está el puntero, está la elasta que ha generado. Aquí habíamos trabajado bien, ¿verdad? Pero bien, este hueco en la lengua justamente es una lesión que se genera cuando el diente crece y luego como come hace sobre la lengua. Entonces, de manera crónica el diente va como que mermando, haciendo un hueco, cavando en la lengua de ese conejito, ¿no? Luego viene ya con necesidad para comer, o comer muy poquito, comer de costado, habitual, cosas habituales que se ven. Aquí el doctor Alex Sánchez es uno de los que más sabe de anestesia, es uno de nuestros representantes. Síganlo en las redes sociales, siempre postea cosas, aprenden cosas de él. Nosotros estábamos probando algo de ventilación mecánica en conejos. No sé si ven, aquí tienen un ventilador mecánico independiente. Porque pueden haber equipos como una máquina de anestesia que tenga el ventilador incorporado o de manera
manera independiente, ¿no? Este equipo es un equipo chino, es una concertina, se le llama esto de aquí, este gel que ventila a tu paciente, se llama concertina, ¿ya? Una concertina pequeña porque es un animal que normalmente mueve volumen vital de 30 ml, pero todo es un prueba, porque esa vez no podíamos bajar la tomografía del paciente. Programábamos todo, lo que es de acuerdo al peso total del paciente, pero la tomografía siempre se me mantenía elevada. Empezamos a jugar con los valores dentro de la ventilación mecánica, vamos a tener valores como la frecuencia respiratoria, la pausa inspiratoria, que es el periodo de tiempo cuando uno fisiológicamente, ese pequeño microsegundo que paro y luego exhalas, esa es la pausa inspiratoria, ese es el programa del ventilador. El volumen corriente, que es algo que también tienen que aprender, que cada perro sea de 10 a 15 ml por kilo la fórmula. Ya, anótenlo por favor, porque es una norma básica. Cuando yo ya les diga a ustedes, doctor, le calculo el volumen ideal para ese perro de 15 kilos, ¿cuánto le correspondería si le digo que es de 10 a 15 ml, ¿no? Por kilo. Entonces multiplicaría, voy a utilizar la constante, por ejemplo, 10 por 15, 150 ml. En litros, 1,5 litros. A ese perro, en este sistema, en la máquina de anestesia, le corresponde 1,5 litros. Entonces, doctores, cuando yo ya los tenga a ustedes, con sus pacientes anestesiados, o con sus primeros pininos de anestesia, y yo le diga, doctora, calcule el volumen vital para su perro, ya vengo, no me va a decir, doctor, yo le quiero poner 3 litros minuto, 2, por ahí otro me va a decir, quiero ponerle 1. No es eso. Hay una fórmula que te la estoy diciendo, ¿ok? Para que lo tengan presente, por favor. Volumen vital, volumen corriente. Eso es lo que tienen que calcular. La constante va entre 10 a 15. Ya, por el peso, y eso les sale el volumen de oxígeno que necesitan para el circuito. ¿Ok? Eso también se aplica en ventilación mecánica. Entonces ya más o menos hemos hablado de pausas respiratorias, volumen vital, hemos hablado de frecuencia respiratoria. Ahora viene una siguiente parámetro que es el PIP. ¿Se acuerdan que les hablaba del PIP ahí en su AMBU, en la primera clase? ¿Para qué servía la válvula PIP? Evitarla. Perfecto. También programas un PIC en ese equipo. Una vez que programas todo y fisiológicamente esa máquina va a cumplir la función respiratoria del paciente. A la larga no pudimos, empezamos a utilizar valores fisiológicos no acorde para el paciente. No sé, pues el volumen vital para este bicho que pesa 2,5 kilos por 10 es 2,5, ¿no? 0,2 ml, yo me mandaba 2-3 litros para tratar de hacer un barrido del CO2 y ni así lo logramos. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que la ventilación mecánica de perros y gatos está recontra estudiada, ya tenemos colegas acá que hacen procesos con ventiladores, pero todavía no en esta especie, con estos ventiladores que llegan acá a Perú, todavía no logramos tener lo que queremos. Luego, después de investigar, entendí bien que existe un ventilador para animales exóticos, para animales de menos de 7 kilos, que tiene un sistema abierto. ¿Por qué? Porque como son animales pequeños, tienden a retener CO2. Por eso es que cuando el doctor Alex utilizaba ese circuito cerrado, un circuito cerrado hacia la máquina del condensador, se generaba la acumulación de CO2. En el otro sistema, tener un sistema abierto, viene el oxígeno como el agente inhalatorio, entra al conejo, en la máquina no hace y lo que bota no se reaprovecha, sino se va a un canister, a un secuestrador de justamente el agente inhalado. En cambio, en este sistema, el animal exhalaba y eso se reaprovecha. Eso hacía que, a pesar de que está con calzonada para secuestrar el CO2, seguro que había mucho CO2 en los espacios muertos y por eso que la cartografía se llevaba. Era un dolor de cabeza, pero estamos ahí haciendo esos primeros fininos, pues no de ventilación mecánica en estos bichitos. Considero que creo que si no es por el doctor Alex y personal, ahí no he visto a nadie en Lima que haga ventilación mecánica o intente hacer esto en estos bichos, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo traigo aquí sí es bien nuevecito, moderno. Esos pacientes sí o sí tienen que ir intubados, ¿ya? En los contactos normalmente del CAP, ¿qué era el CAP en su versión de supertubo? Ese gelecito, ¿para qué servía? ¿Se acuerdan cómo era su supertubo, no? A ver, Doc, díganme ustedes. Para acoplar a la máquina, ¿no? Es como que lo mantiene sellado para ese sentido. En los conejos no se
se utiliza, doctores, ¿ya? Tracheotubo con CAF, con ese globito que insufla, que se llama un CAF. ¿Por qué? Porque la anillo es muy delicado. Si tú te pasas los centímetros de agua, puedes romper el anillo, ¿ya? Salvo en estos casos en ventilación mecánica, sí hay que tener un equipo para medir esa presión que el elemento, ese aire del elemento de ese globito que tuvo, ¿ya? Hay equipos para medirlo, para que de esa manera yo no le dañe la miel traqueal al tonto. Ahora también, no sé si les comenté, en gatos hay posturas. El anestesiólogo indica que sí hay que insuflar el CAF y utilizar un traqueotubo como insufflador, y otros anestesiólogos indican de que no. Mi forma de trabajo es utilizar los traqueotubos con CAF, y si lo puedo utilizar con CAF, tener el equipo sí o sí para medir la presión del elemento. Y si no tengo el equipo para medir, utilicen sin CAF, sin ese globito, ¿ya? En gatos, el riesgo anestésico quirúrgico va a tener ciertos componentes, ¿no? Las alteraciones provocadas por la anestesia, las alteraciones provocadas por la cirugía y las alteraciones patológicas preexistentes del propio paciente. Si hablamos de alteraciones provocadas por la anestesia, quizás por un mal manejo, ok, hice mi plan anestésico, ok, tengo los equipos adecuados, pero a mí se me olvidó prender mi manta de aire en un día de invierno muy marcado. ¿Qué va a pasar con la temperatura de ese paciente? No los escucho. Baja, sube, se queda igual. Disminuye. ¿Ah? Disminuye. ¿Qué tengo ahí? Una de las primeras H. ¿Cuáles son las 3 H que les enseñé? ¿Se acuerdan? Hipovolemia, hipotermia y hipovolemia, hipotermia y hipotensión. Esas son las 3 H's o los 3 panoramas que nunca debes esperar que aparezcan en tu paciente. Les dije también de que uno predispone al otro. Cuando ya aparece uno, si no lo controlas, van a seguir apareciendo los dos, ¿ya? Entonces, puedo tener los equipos, puedo tener todo, pero también existe lo que llamamos error humano, ¿ya? Entonces, la mortalidad anestésica, doctores, según la literatura, indica de que el 30-40% de esa mortalidad puede deberse a error humano, ¿ya? Por ahí, pues, tenía que programar bien mis bombas a 15 ml de hora, y no sé, por un tal más, le doy 150 ml de hora, pero mi ventanilla, error humano. No prender la máquina de aire caliente sabiendo que tengo un día de invierno marcado, error humano. Haberme confiado en la vía que me puso mi clínico, error humano, porque me pasa, productor, en la vida. No, sí, está bien, permeable, porque con mi 3 genitos paso, me pasa presión hinchándose la mano. ¿Por qué? Porque me dio la flojera de no poner yo mi propia vía. Consejo anestesiólogo: cuando vayan a hacer esos procesos anestésicos, ustedes mismos pongan su propia vía. ¿Ya? Entonces, si esa vía sin filtros, ya no reniegan con el clínico, reniegan con ustedes mismos, ¿ya? Alteraciones provocadas por la cirugía, ¿no? Ahí, pues, no sé, yo les comento un caso que hasta ahorita yo no entiendo cómo se suscitó. Un golden de 35 kilos, pero de 2 años, que viene para una OVH. Sí, bien, el doctor viene, prepara todo. Parece que usted sería, me habían mencionado, mira doctor, es un nuevo mango de vitri. Ustedes conocen el mango de vitri de su equipo de disección, ¿verdad? Pero deben haber visto que hay uno que venden en Ali, es un nuevo larguito, es un lápiz para las medidas chiquititas. Siempre este doctor donde voy tiene la costumbre de utilizar en el tema del bisturí este que es en punta triangular. No sé si han visto ese bisturí en punta triangular. Se lo puso a su mano. Entonces empieza la OVH con ARE1, ARE2, cervix, expone, va a ligar cervix, termina de ligar cervix, y yo estoy sentado y veo que de repente mi cardiografía, ¡wow! Mi frecuencia cardíaca empieza a aumentar y mi presión arterial suelta, se me cae. ¿Sí? Y en eso escucho, es como agarrar el agua, está sentado, ¿no? Es como agarrar el agua y empezar a dejarla caer. Ese sonido es el que escucho. Me acerco, bajo la mirada y un charco, un charco de sangre. Yo le digo, revisen por favor sobre eso, porque es sangre. No, doctor, mire, me saca con una gasa. De verdad, lo doy muy bien, una gasa que está para la OVH. Mira, sangre. ¿Qué había sido? El bendito bisturí lo había colocado, o sea, no lo había puesto en ese mayo, lo había colocado encima. Y no sé cómo, doctores, la puntita del bisturí, este es el cabo, ¿no? Este es la pierna del golpe. Había puesto así. Me imagino yo que en el momento, en el movimiento, y yo, pero fue un piquete.
¿Qué le tocó la primera? Se nos vino chicha, se vino. Entonces, ¿saben qué? Vamos a poner guantes, hago manejo compresivo gasa, le puse un par de puntadas y vamos a suspirar que se mueve. Ahora, encuentran esa puntada. Lo quiero comer de 25, media hora, se convirtió en 2 horas de anestesia. Un perro que terminó con mucha pérdida de sangre, que tuvimos que reponerlo con unidad, que el perro lo solucionó, lo trató de afrontar, genial, ¿no? Lo que vino después del post. Ustedes se imaginan cómo está ese miembro con la variante de la presión o el desbalance de las presiones, o sea, que ya no había reacción con venoso, un edema, que nunca he visto un edema tan marcado en ese miembro. Le costó, sinceramente, casi 2 semanas de ver el perro internado, porque ellos sí tienen internamiento en el hospital donde lo saben, ¿no? Entonces, todo tuvo que correr la médica, bueno, una pérdida total en económico, una llamada de hecho para el cirujano, y felizmente ese dueño no llegó a mayores, ¿no? Pero sí estuvo muy molesto por tuvieron que decirlo, ¿no? No, porque aquí, a ver, digo, en su cabeza, ¿qué flor podría ustedes meter de lo que era acá y terminó con una ruptura? Lo increíble es que es un gol del doctor de 35 kilos. El bisturí era así, no sé, la verdad que no entiendo cómo, pero sí lo agarró bien pegado de ahí. Miren, ahí viene el tema del calor humano. ¿Qué pasó ahí? Sinceramente, ese cirujano tenía que haber agarrado todo su material a mesa de Mario. Lo quiso poner encima. A eso nos volvemos con las terminas provocadas en la cirugía. Un casito, por ejemplo, que les comento, ¿no? Raro, pero les comento. Por ahí también, a muchos les puede pasar de que cuando están haciendo la OVH, la ruptura o no ha mudado bien y hay pues, no, una hemorragia por esta arteria ovárica, ¿no? Otra complicación en la cirugía, por ejemplo, cuando sacan vaso y el cirujano que va a sacar ese vaso no tiene la perspicacia, la delicadeza, ¿ya? No sé si sepan, pero eso me genera complicaciones cardíacas cuando me agarran el órgano y juegan, no. Cuando se hace una esplenectomía hay que tener mucha técnica y ser muy pulidos, y yo siempre, disculpo la palabra, pero friego al cirujano para que trate de ese órgano moverlo lo menos posible. ¿Por qué? Porque me genera complejos atrioventriculares a nivel cardíaco cuando hay mucho estímulo, cuando hay mucho manoseo de ese órgano, ¿ya? Por ejemplo, en las hernias diafragmáticas, que son el dolor de cabeza para el anestesiólogo. Es bonito, ¿no? Pero sufres mucho, sudas, te estresas. Cuando el cirujano también igualito, doctor, tengo adherencia de hígado pegado con la punta del lápiz, pues entonces debería lo mismo, porque yo no entiendo por qué quieren agarrar, y este es el corazón, este es el lápiz, este es el hígado, quieren jalar. ¿Qué haces cuando manoseas mucho el corazón? Hay algo que se llama estímulo vagal. ¿Qué va a pasar con ese corazón? ¡Wow! Radicarle marcadísimo. ¿Ya? ¿Por qué no agarran? Si lo tienen pegado y trata de gritar y luego sacar. No sé por qué les gusta. Y yo diciendo, doctor, por favor, si tiene su adherencia, no tocando el corazón, me puede terminar algo. Bueno, ahí con los cirujanos es una relación amor-odio, ¿no? Ahí estamos. No viven ellos de nosotros no tenemos trabajo sin ellos. Así que ahí estamos. Y bueno, las relaciones patológicas previas existentes, lo que ya se hablaba, ¿no? De lo que por ahí el doctor mencionó, una insuficiencia renal, cardíaca, eso le llamamos famosas enfermedades bases. Por ende, doctores, cuando ustedes hagan una anamnesis dentro de las preguntas, aparte de decir si está al día con su desparasitación, vacuna y tantas cosas que pueda preguntar una anamnesis, una pregunta básica en anestésica es: ¿su mascota presenta alguna enfermedad base? ¿Algún problema cardíaco, respiratorio anteriormente? No sé, secuelas de neumonía, temas de insuficiencia renal aguda que fueron ya tratados. A eso me refiero con enfermedades básicas, doctores, ¿ya? Entonces, ese paciente que sí, el dueño te dice: sí, doctor, mi perrito sufre de, no sé, problema cardíaco, da un síncope. Pues señora, vaya a pasar por todos los análisis cardíacos antes de que yo me tal. ¿Ok? Miren, si ustedes no hacen esa pregunta, obvian algo tan importante, y si se confían, como yo, con ese conejo, en simplemente 2 placas, lateral y dorsoventral, para ver esa parte torácica y no mandar un vocal, o mejor dicho, como el especialista de cardiología, van a tener esas complicaciones. Entonces es importante, por favor, ya, sacar toda la información posible. Y también está la otra contraparte, que algunos propietarios te van a mentir, porque no te van a decir toda la verdad. No, todo nunca ha tenido un problema, no tiene problemas cardíacos, chichú, viejito, que viene todo el día con la tos seca. Y te dice que todo, no, todo, salvo, mi cardio. ¿Ya? A eso me refiero.
Entonces vamos desenvolviendo esas partes en los discos científicos. Si la suma de todos los efectos o factores negativos supera la capacidad compensatoria del paciente, la supervivencia del mismo estará gravemente comprometida, ¿no? Este es otro caso muy particular. Aquí estoy teniendo dos mis fríos, ¿no? Este está frío, pero o sea, todo lo que me han hecho sudar frío. Chixu, que viene para un cuadro de... Sí, hemometra, me acuerdo que sí, hemometra, ¿ya? Para un cuadro de hemometra se realiza el proceso quirúrgico, terminamos el proceso quirúrgico, todo muy bien, en la noche el propietario comenta que va muy bien, ya comió, llega el día siguiente, doctor lo ve medio apagado, noto mayor deshilación, mencionaba, ¿no? Deshilación transparente, ok. Bueno, se hizo un tratamiento de postoperatorio, puede ser porque es un mal manejo, se sumó serena, dipirona, junto con ello, sí me acuerdo, sumó serena y dipirona, llegó al día siguiente, o sea, el segundo día de la cirugía y el perro se seguía de compensar. Tercer día, viene a la clínica con dolor marcado, con estertores, ya la secreción esta que estoy hablando ya no era transparente, no se estaba convirtiendo en un proceso respiratorio. Yo la vi muy mal, la verdad, entonces le dije que no pierda tiempo y que vaya a UCI. A UCI me refiero, ¿no? Se hizo el manejo como tal. Bueno, si ven, lo primero que le llamó la atención era que tenía la capacidad respiratoria mermada, las mucosas estaban súper pálidas, entonces pensaban que había un problema por el tema de la cirugía. Le hicieron un ecofaz, aparte de todos los análisis, y bueno, no venía nada por ahí por el tema de los puntos, ¿no? Sospechaban de quizás alguna hemorragia abdominal o un hemoglobin. Bueno, terminando todos esos procesos, neumonía viral fue su diagnóstico. Estaba internado una semana ahí, ¿ya? Pero bueno, ya ha salido ese dicho. No entiendo en qué momento se puede haber generado una neumonía viral en ese perro. Un caso raro. De lo que normalmente proteína una hemometra, una antiometra, alguien me va a dejar el piso, el par de cada día de lo que hacen perros viral. Morbilidad y mortalidad anestésica. Esta alteración patológica provocada por el proceso anestésico, ¿no? Generalmente provoca un mal manejo del paciente durante la misma. Tenemos, creo, mayor morbilidad que mortalidad en los perros y gatos y mayor mortalidad y menos morbilidad en los convencionales. ¿Ya? Vamos a tener distintos grados, ¿no? Menor, medio y mayor, que dar una morbilidad mayor para terminar en muerte del paciente, ¿verdad? Y la mortalidad, pues la muerte del paciente, la anestesia asociada a situaciones ligadas al proceso quirúrgico. Bueno, ahora vamos a ir con lo que es la evaluación anestésica, ¿ya? Lo primero es que no existe anestesia perfecta. También es saber que no había un protocolo estandarizado para ver, se habla de un plan anestésico, ¿ok? Entonces no me vayan a hablar del protocolo porque no es colores. La valoración anestésica tiene como objetivo principal establecer el riesgo anestésico y quirúrgico, ¿no? Uno de los componentes, y lo voy a mencionar yo, es por ejemplo los análisis que tomas. ¿Qué otro componente está dentro de la evaluación preanestésica? Hemos hablado de los análisis, ¿ok? ¿Qué haces antes de siquiera tomar los análisis en ese paciente? Un examen clínico. Y hemos puesto hincapié en ese examen clínico de que este examen debe ser bien invasivo, bien tedioso, ya de que hay que tomarnos un tiempo para tratar de revisar al paciente, ¿ok? ¿Qué otra valoración entra o qué otro componente entra dentro de la valoración? Si ya revisé, ya tomé análisis en ese paciente. Si el perro es tiene niveles de estrés alto. Perdón, discúlpeme. Niveles de estrés altos, el perro tiene niveles de estrés alto, si es muy nervioso. El carácter, la conducta puede entrar dentro de la valoración porque, como dice el doctor, y es bien cierto, va a posiblemente esto hacer que mi chip de mi plan anestésico cambie, ¿no? Por ejemplo, viene, no sé, un schnauzer. Los hay, ¿no? Aquellos que son de temperamento fuerte, ¿no? Medio dependiente,
menopausal, pero también los hay súper ansiosos, nerviosos, que no pueden estar dentro de un kennel, ¿no? El plan anestésico para ambos va a ser totalmente distinto, ¿no? En este paciente, como dice el doctor, ansioso, que saliva, hiperventila, posiblemente pues, mi drogas anestésicas o mi dosis que voy a utilizar, tengo que quizás yo le va más con criterio, ¿no? Porque sé que ese bicho con esa liberación de catecolamina se va a burlar de mi MPA o de mi premedicación, ¿no? Entonces sí, ese es un factor también importante. Y junto con ello ya pues dentro del examen clínico lo que hemos hablado, ¿no? La raza, la edad, las enfermedades bases, porque si hay una enfermedad base, ya saben, ¿no? Solicitar todo el organismo que involucre, ¿ya? Bueno, determinar las intervenciones preexistentes en el paciente, optimizar los estudios complementarios. No tiene que tener una enfermedad base, pues, a tratar de que la medida de lo posible el propietario económicamente lo puede permitir, tomar todos los análisis que sean necesarios, ¿no? Ajustar el tratamiento compensatorio. Perro que tiene un cuadro de insuficiencia renal marcada, o que ha tenido historial de estos cuadros de insuficiencia renal, voy a someterlo a anestesia. Es lógico que en el postoperatorio, más o menos el pico, tiene que manejar esto ya en proyección a evitar una injuria renal a ese motor, ¿ya? Y determinar la estrategia anestésica más adecuada para el paciente, ¿no? Si tengo un Siberia, por ejemplo, estos perros, en la medida de lo posible utilizando disociativo, no les pega muy bien, ¿ya? Son pacientes, por ejemplo, que ahí sí los alfas me van a ayudar, porque como tienen un grado de sedación, en teoría deberíamos evitar que sea un paciente que se levante con delirios, ¿ya? Son animalitos que tienen esa particularidad, ¿no? Porque descienden, igual están dentro del grupo de los nórdicos. Chow Chow, Siberian, Alaska, llevan todo lo... Acá llevan ustedes sinología, como electivo o como curso. Como electivo, ya. En un momento que si quieran meter a la sinología, van a ver los grandes grupos, que son 6 que son muy pocos, y van a hablar desde ahí mucho de los perros nórdicos, ¿no? Así que ya saben, en la medida de lo posible, no utilizar disociativos en ellos, y según si es que tengo que utilizarlo porque está dentro del plan, porque es un objetivo, no sé, sumar analgesia somática, quizás por la infusión, porque no tengo un gran cóctel de drogas para poder utilizar, he llegado a un lugar y tengo esto nada más para trabajar, usen los disociativos a dosis muy bajas. Ya, reduzcan a la cuarta parte, a mitad, quizás. Bueno, los primeros cuatro tienes ahí 4 pilares, que es la anamnesis, lo primero que van a hacer, el examen físico que ya les hablé, las pruebas complementarias de primera intención y las pruebas complementarias de segunda intención, dependiendo si el individuo tiene una clase. En el caso de ustedes que tienen ASAS 1 o van a trabajar pacientes ASAS 1 o les dan fuertes, más que suficiente de hemograma, química y su urianálisis, ¿ya? Bueno, ya hemos hablado algo de ciertas características, ¿no? La raza, en todos los individuos, van a haber razas con ciertas particularidades, especie, ¿ya? La actitud general del propio individuo, el carácter, la edad, tienes que evaluar dentro de la análisis, ¿ya? En los no convencionales, doctores, todo empieza desde el transportador. ¿Qué tipo de transportador tiene? Eso me habla mucho, por ejemplo, de que si tiene algo de velocidad de crianza de un conejo, ¿ya? Me habla, en el caso de la jaula, si vemos por ahí si lo vemos en una jaula, está decapada con un palito al medio, y les digo que eso lo transporta no es su jaula donde vive, un pobre loco que vigilar, ¿no? A eso voy, ¿ya? Entonces, ser muy observador. El examen clínico, que me acuerdo mucho porque cuando lo atendimos, no sé si notan una particularidad de sus patas, no están normales. Rosadísimo, no hay queratosis, ¿ya? Cuando mandaron por consulta y lo vi en la caja, por lo vi, pensé que era un gigante indio. Esta raza de gallos de consumo tiene esa particularidad, tiene como la pata de un charpeta realmente, ¿ya? Cuando lo ponen en mesa me doy con la sorpresa de que no, pero era un criollo mejorado y que este engrosamiento y esta hiperkeratosis se da netamente por acá, en el cuadro de aparte de tenía una enfermedad autoinmune porque gradualmente empezó a perder tejido del
a la larga lo que hacíamos cuando él tenía prácticamente bien y se lograba el torneo casado. Para esto, como era un gallo de ornamento de mascotas, yo lo alimentaba con soda, o sea, trató de hacer hasta lo que pudo por ese paciente, ¿no? Dentro del examen clínico, pues vamos a ver el historial, el estado corporal, medir el porcentaje de hidratación, por favor, eliminan mucosas, es importante. Ya sea en Bedford, vulva, en prepucio, no sé, muscular, pero miren, cosas que sí están mirando eso. ¿Cuánto es el tiempo llegado para mirar normal un perro? Menos de 2 segundos. La temperatura rectal de un perro. 38, La frecuencia cardíaca promedio quizá para estos dos, ¿cuál sería? Más o menos. Dos cuchillitos. 100, 120, pasan por ahí, para ahí. También mirar el pulso femoral. Cuando ustedes miden el pulso femoral, lo que tienen que ver es la concordancia con el latido cardíaco. Look, ¿ya? No tiene que haber una pausa muy marcada para evaluar con el pulso femoral, ¿ya? Dentro de los exámenes complementarios de primera intención, lo que tenemos ahí, ¿ya? Hemograma completo y si se puede un frotis sanguíneo, además a aquellos pacientes que han tenido historial de hemoparasitosis, ¿ya? Siempre también pendiente del cargo. Dentro de la bioquímica, normalmente para anestesia o la ALT, AST por la parte renal, urea, urea, glucosa. Transaminadas, antoninas totales, albúminas, proteínas totales sumamente importantes porque son las que transmiten las moléculas anestésicas, ¿ya? Entonces es un dato que no debería estar alterado, si no, no vamos a tener una buena transmisión de estas drogas. Por ende, para el tema de la metabolización de ese paciente, ¿se va a demorar o se va a levantar rápido? Así, como no hay transporte para llegar a su sitio diana, tampoco va a haber una buena y eficiente transporte para sacarlo de su sitio diana. ¿Ok? Por eso es que este paciente se va. Importante la densidad del pH dentro del ureanálisis, por ahí también. Importantísimo la densidad. Ustedes saben que eso repercute mucho para el tema renal de su paciente, ¿no? Y el ECG, animales mayores de 7 años con un historial clínico relacionado, ¿sí? ¿Ya? O para decir que ya tenga un historial desde pequeño de alguna enfermedad base, ¿ya? A esto también podemos sumar un ecocardio. Hoy en día los anestesiólogos tratamos, bueno, yo no soy cardiólogo de especialidad, pero tratamos de meter el ecógrafo al corazón para poder evaluar ciertas complicaciones que se podrían presentar, ¿no? Como la medición de los arcos, de los ventrículos. Por ahí hay ciertas mediciones y ciertas cositas que se pueden hacer mediante ecografía para evaluar ese corazón. ¿Por qué hago mención en esto? Porque casi todos los demás órganos o demás las drogas van a tener, como yo voy a tener yo, salidas. Si tengo un problema hepático, yo sé muy bien que la ruta de las benzodiazepinas no va para ese perro, porque justamente el midazolam y estas drogas se metabolizan por ahí. ¿Ya? Entonces opto por drogas que quizás no tengan un metabolito hepático para no generar tanto daño. Pero hay un órgano, si es renal, por ejemplo, obvio, tratando de evitar los alfas, tratando de evitar los desociativos, ¿no? Porque sabemos que su metabolización se va por ese lado. Pero hay un órgano que no podemos hacer ese jugado, todas las drogas van a pasar por ahí, y ese es el bendito corazón. ¿Ya? Entonces es importante por eso, doctor, revisarlo, analizarlo muy bien para ver si hay alguna patología que me pueda comprometer, como en ese conejo que les he hablado. Ustedes creen que si hubiese pasado por un cardio y me vi con todo lo que la doctora me hablaba de las patologías que tenía ese corazón de ese conejo, yo iba a hacer el otro, no lo iba a realizar, ¿no? O si lo iba a realizar, le iba a informar que había alto grado de riesgo de complicaciones, como la que pasó, ¿no? Porque está bien comprometido a nivel cardíaco ese conejito. Así que tengan presente eso, ¿no? El único órgano que no se salva de estas rutas, que no puede escapar, es el corazón. Por ende, ese debe estar correcto. Un estetoscopio se va a hablar mucho de las líneas, los soplos, y ahí es un grado de conmutador.
Y aquí, por ejemplo, con los gases arteriales en sangre soñamos, porque creo que hay 2 o 3 clínicas nada más que tienen los equipos adquiridos como tal, y los protores para poder medir pH sanguíneo, ¿no? CO2 en sangre, oxígeno en sangre, y demás valores que puedes evaluar justamente con los gases sanguíneos. Lo malo es que son caros, ¿no? Los rotores no son baratos, entonces no es habitual, doctores, sumar dentro de mis exámenes complementarios. Ya por ahí también nos hablaron de los otros análisis complementarios como la radiografía, la ecografía, ¿ya? Y bueno, hay algunos que puedes pedir, ¿no? Como ácidos biliares, bilirrubina sérica, colesterol. Son ya pruebas más complejas, ¿no? Dependiendo por ahí si el tema hepático está bien o no. Pruebas de factores de población también es algo habitual. La clasificación de ASAs. Me han escuchado decirles a ustedes van a manejar un ASA 1, pero ahí entienden qué es un ASA 1. ¿Ya? Un ASA 1 es el paciente sano, joven, sin patologías preexistentes. ¿Ok? ¿Cuándo se convierte en un ASA 2? Cuando tiene una enfermedad sistémica leve, lesiones, traumas y shock. A ver, una enfermedad sistémica leve que podríamos clasificar a un paciente en ASA 2. ¿Usted, doctor? A ver, vamos por partes. La clasificación de ASA es el grado de valoración que se le da a un paciente. Mientras este esté más amplio, por ejemplo, rango 5, es prácticamente moribundo o muerto. Y se dice que un ASA 1 es un paciente sano, joven, sin alteraciones. Y nos dice ahí que el ASA 2 es un paciente con una enfermedad sistémica leve. ¿Cuál podría ser una enfermedad sistémica leve? No sé, tiene un ejemplo. Enfermedad del perro. Patologías comunes en un perro, no sé. A ver, por ahí, ¿cómo ayudar? Pero si es un paciente positivo de Ehrlichia, no va a entrar a la sala, a veces se estabiliza esa Ehrlichia y luego ingresa. Ya, eso sí, o sea, si no, bien, yo puedo hacer anestesia, pero luego al día siguiente el doctor me dijo, no, ¿por qué fiebre? El perro ha decaído y todos los síntomas porque la Ehrlichia se activa. ¿Ya? Entonces, hay mucho cuidado. ¿Qué sufren los gatos muy habitualmente en la clínica? Diario. Ese gato pseudo-fluido es una clasificación de un ASA 2. Una hiperplasia endometrial quística es un ASA 2. Ya una hemometra, una biometra cerrada, si un globus, ya lo vamos a clasificar. ¿Ya? Ese mismo paciente que fue operado, no sé, esa biometra fue operada en campaña por flanco y acaba de generar un hemoabdomen. ¿Cómo la vamos a clasificar a ese paciente? Como un ASA. Normalmente la casuística nuestra es ASA 1, 2, ya menos habitual los ASA 3 y los ASA 4 pues son los casos bien interesantes para el anestesiólogo, ¿no? Donde te ponen todo tu conocimiento a prueba. ¿Ya, doctores? Un paciente, por ejemplo, ASA 2 se queda que se cayó de un segundo piso, pero no sé, su frecuencia cardíaca, su pulso, su glucosa, no hay ninguna sintomatología de desmayo, convulsión, epilepsia, sangrado, pero sí me viene con una ranguera de nitro. Ese es un ASA 2. Se puede convertir en un ASA 3 si es que sí ha habido un compromiso, no sé, de una ruptura de un vaso capilar, me está generando complicaciones. Todavía no es un paciente 2 días con un hemoabdomen, por ejemplo, ¿no? Es un ASA 4 ya. Entonces, más o menos dependiendo del grado de gravedad es que uno va a poder clasificar a su paciente. Entonces, a partir de ahora, doctores, vamos a hablar de, no sé, es un ASA 1, un ASA 2, esos son los términos de clasificación que van a poner cada uno independiente, ¿ya? Y bueno, les comento, es algo que, o sea, es una nomenclatura del tema de ASA que tienen que introducir a su vocabulario, porque lo van a ver durante toda su vida como tal. ¿Okay? Bueno, ahí nos hablan algo de mortalidad, ¿no? En humanos, en perros, en gatos. Ya se
había hablado la vez pasada qué tan alta es en aves, qué tan alta es en mamíferos pequeños. Justo debido al doctor Redondo, es que y Martínez hicieron hace poco, esto no es un estudio antiguo todavía, pero hicieron un estudio de mortalidad antes de pandemia, donde pidió que por favor Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica mandaran sus fichas anestésicas ya por país y clasificando los perros y gatos para poder ver la realidad de mortalidad. Adivinen quién tiene la mayor tasa de mortalidad de estos tres lugares. Siempre latino, presente, nosotros. ¿Ya? No peruanos, sino a nivel de Sudamérica. Sudamérica tenía la mayor tasa de mortalidad en anestesia en perros y gatos, allá antes de pandemia. ¿Ya? Como la pandemia trajo muchas cosas malas, pero también nos ayudó en el tema de la virtualización y de poder, bueno, aquellos cracks de distintas especialidades poder enseñar mediante la virtualidad, ¿no? Entonces, luego de pandemia hemos tenido pues, un boom de crecimiento en conocimiento, porque justamente hemos adquirido toda esta información que brindaban estas personas pueda estar combinadas. Nuestra mortalidad ha disminuido, estamos haciendo mejor las cosas, ¿ya? ¿Quién tiene la menor mortalidad? Europa. ¿Ya? Europa era la que tenía la menor mortalidad según el estudio del doctor Redondo. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente. Siendo esto en el 2008, todavía, por ejemplo, en los ASA1 había 0,35% de mortalidad, 0,38%, ¿no? Y se van dando cuenta cómo la mortalidad entre el ASA 3 y el 4 es la variación que es bien marcada, ¿no? Por eso le decía, un ASA 4 es muy complejo, y de los 3 es uno de los divertidos, ¿no? Porque te da opciones. Y en ASA 5 ya quiere decir que se muere ya. Ni valor de la. Ahí Manejo primario del paciente. Importante, por favor, ya que ustedes me van a traer perros y por 3 ciclos que he enseñado acá, en todos los 3 ciclos siempre viene un grupo que me trae un perro que ha vomitado contenido de alimento. Entonces tenemos que llegar a un punto en que esto no suceda. ¿Ya? Entonces, doctores, por favor, ahí tienen ustedes la importancia del ayuno. ¿Para qué creen que sea importante el ayuno? ¿Qué complicaciones puede generar en la anestesia el hecho de que el perro haya comido? Fuerte y claro, doctor. Eso se llama una neumonía por falsa aspiración. No, va a generar una neumonía por falsa. Y es un punto un dolor de cabeza cuando pasa. ¿Ya? Ya que tocamos ese punto, lo que quiero que aprendan ustedes es qué hacer cuando sucede este cuadro de vómito. ¿Alguna idea? ¿Cuál sería su forma o su protocolo a seguir? Si es que ya se da al perro y empieza el contenido, la respiración de contenido. ¿Alguien tiene una idea qué hacer en ese momento? ¿Cómo proceder? Vamos, si se equivoca. Ponerlo en una posición donde poner lateral. Muy bien, doctor. Es lo primero que vas a hacer. Y cabeza colgante. Lateralizado, cabeza colgante. Lo segundo, ¿qué vas a hacer? Por criterio. Fuerte y claro, doctor, que no escucho. Ya lo puso el doctor en posición lateralizada con la cabeza colgante. He tratado que con la cabeza colgante me trate de botar la gran mayoría del resto del contenido de alimento, que luego hago. Por criterio, ya lo hice botar. ¿Me quedo ahí? ¿Ya lo tuvo? Es visualizar y limpiar la zona. Ahora, yo les voy a salvar la visita al cirujano traumatólogo y plástico, porque si van a meter la mano por el emocionado sin saber por dónde, y si te toca un bullying, si te toca un bulldog, vas a terminar con tus falanges fracturadas. ¿Ya? Siempre, doctores, estos perros con maceteros, con masa muscular de mandíbula muy fuerte, jamás pues van a ingresar por el lateral, ¿no? Jamás por criterio voy a meter mi gasa entre los molares. ¿Me dejo entender? Así jamás. Siempre se ingresa de craneal a caudal estirando la lengua y voy por toda la superficie superior de la lengua. Llego a la entrada de la tráquea, hago el movimiento con la gasa y jalo el contenido.
Pero si entras por lateral, no creo que voy a ver vendado, ¿no? Con las manos, con unos clavitos ahí. Ya, les digo porque, o sea, si les comento eso, porque he visto gente que está bien que quieren ayudar al paciente, pero se les olvidó ese criterio en esa situación de emergencia y metieron y terribles heridas. Un amigo tenía una fisura, entonces por algo les comento eso, ¿no? Entonces, ingresas de manera de cadena caudal por el borde de la lengua superior hasta llegar hasta mover el tejido. De esto puedes utilizar 2, 3 gasas con C. La intención es tratar de despejar en la medida de lo posible baba y contenido de alimento. ¿Ok? Luego de eso, sí, realizar la intubación y, doctores, siempre tener un traquetubo de repuesto. Muchas veces pasa que ya vaciaste, creíste, pero este traquetubo ingresa y mete algo de contenido de secreción. Te taconea la punta y qué incómodo es que cada vez que bolsees, que justamente el aire que pasa y como en esta papa vibra. Y por eso escuchas ese. Muy común que pase en gatos, por ejemplo. Menos en perros, pero más pasa en gatos. ¿Ya? Entonces siempre tienes un traquetubo porque ese que utilizante lo sacas y al sacarlo como que jala algo de esa secreción del área de entrada del traque y ya el siguiente traquetubo limpio te permite una mejor ventilación. ¿Ya, doctores? Entonces, por favor, esas son las maniobras. Ahora, ya les enseñé las maniobras, pero ustedes aquí no me las van a practicar porque se supone que ustedes, su paciente, debe llevar un ayuno correcto. ¿Ya? Aquel que por ahí se consiga y no haga el ayuno correcto, si le omite, me saca el cero y tiene que retirarse a ese. Ya lo voy a avisar ya para que luego no imaginemos complicaciones. En animales de raza gigante se puede duplicar el tiempo del ayuno, sí, porque su metabolismo es más lento, entonces el vaciado gástrico también es más lento. ¿Ya? Consideran mínimo ayuno de 6 horas, ausencia de consumo de sólidos y de 4 horas de ausencia de consumo de líquidos. ¿Ya? Y en animales de razas pequeñas, esta puede ser ayuno más de 2 o 4 horas. Ahora, en perros y gatos se respeta esto que se está enseñando con respecto a los tiempos de ayuno. En las otras especies hay ciertas jugadas, ¿ya? Conejo, roedores pequeños, erizos, no se hace ayuno, ¿ya? Hurones tienen un ayuno al menos igual que el perro, de 4 a 6 horas, no tampoco comen bajo, 4 a 6 horas, ¿ya? Las aves, depende de, si comen granos, al menos debe haber, ahí sí tiene que haber un vaciado de buche, o sea, el buche tiene que estar totalmente vaciado. Si son rapaces, debe haber al menos un 20% de contenido en el buche para poder hacer algo, ¿ya? En los conejos ya les dije que no hay ayuno, en el hámster, en el cervo, esas cositas no. Cuando el dueño ya va a programar la cirugía, o sea, cuando lo va a sacar de casa recién suprime alimento y agua para traer la vida. ¿Ya? Es importante, doctora, bueno, aquí no tenemos glucómetro, pero en sus lugares de trabajo, en algún momento, que junto con el ayuno midan la glucosa, ¿ya? Para ver el rango de glucosa en sangre y ver, pues, ¿no? Si estamos en hipoglucemia. No por eso, tipo glucémico, le voy a dar un chocolate, no. Lo que vamos a hacer es, quizás por ahí un suero de agua, o una moderación marcada para poder levantar glucosa en sangre, si es que amerita, ¿ok? Pero no es voy a darle comida para que vuelva a levantar la glucosa. Cuéntame. ¿Por qué no se realizaría en la Por el metabolismo, doctora. 2, todos los mamíferos pequeños, erizo, cervo, hámster, ratón, tienen un carne chiquitito, casi no pueden comunicar por el tamaño anatómico de sus carnes, pero sí hacen reflujo. ¿Ya? Entonces es una consideración importante. Por eso que esos individuos normalmente, a menos conejos, se les tiende a premedicar el MPA con metoclopramida. Uno, para ayudar a que ese intestino se pueda mover de manera correcta luego de la cirugía y no entre una parada. Y 2, para evitar justamente el reflujo del paciente. Ahora, independientemente de eso, es el metabolismo, doctora, lo que hace no hagas ayuno en tus pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que si tú le dices, y pasa con los se van a acordar de mí en algún momento. Señor, haga un ayuno de 6 a 8 horas, por ejemplo. Doctor, yo le he hecho ayunar 12 para que tenga impacientes de estómago. De verdad me dicen esas cosas. ¿Ya? Entonces, y con el conejo va a pasar lo mismo.
doctor me dijo que haga un ayuno, no lo debe comprar desde la noche. Entonces, de la noche del día anterior no ha comido. En tu clínica llega toda la mediodía, entre que prepara sala, que prepara las cosas, tiene una consulta de emergencia y bla bla bla, un par de horas quizás para interesarse con eso. ¿Cuánto tiempo tiene ayuno? Si te comento que con 6 horas de ayuno en un lagomorfo se viene un bajo de glucosa. Por eso la importancia, ¿la doctora? Importante la hemodinamia en los pacientes. Les hablé creo la primera clase de cuánto era el volumen de fluidos que vamos a utilizar en un perro en anestesia. ¿Ok? Se olvidan eso de que le han enseñado, ¿no? De MD 24 horas en anestesia. Lo dije bien facilito eso. 10 a 15 ml por kilogramo. 10 a 15 ml por kilogramo. Ese es el chacrán. Acuérdense. De 3 a 5 ml por kilo hora de anestesia para perro y para gato de 1 a 3 ml por kilo hora de anestesia. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ya tienen a sus pacientes abajo o en práctica, ya saben calcular. ¿Cuál es el volumen que le corresponde de líquidos para tu perro de 15 kilos? Ya el doctor me lo tiene que decir porque ya lo sabe. ¿Ya? 1 a 3 1 a 3 por ml kilo. kilo. Ya, doctores, eso también 1 a es 3 un negocio ml por kilo por hora. A ver, ¿por qué? Porque si yo utilizo, por ejemplo, el gato, la dosis que el doctor no, o el volumen que el doctor me está indicando, estoy encharcando, estoy predisponiendo a la congestión y de luego al edema pulmonar en el gato. El perro va a ser un poco más generoso, ¿ya? Pero tenemos un término de anestesia. Tratar de, en la medida de lo posible, evitar el encharcamiento de tu paciente. No es beneficioso. No porque voy a aportar más fluido, lo voy a hacer mejor para él, ¿no? Al contrario, lo diluyo. Así que mucho cuidado, ¿ya? Con el tema de los fluidos en estos individuos. Lógico está, doctores, si por ejemplo yo ya calculé el volumen que les he dicho, pero durante la cirugía al doctor se le suelta un ovario y hay mucho sangrado, lo que tu tasa metabólica de líquidos tiene que cambiar, ¿no? Ocasionar reposición. ¿Cómo se hace esta reposición en tema de sangrado, por ejemplo? ¿Tienen alguna idea? ¿Lo han visto? ¿Les han enseñado? 90. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, de manera grosera, cuánto fluido tengo que reponer por ese hemorragia? Lo ideal sería, pues, ¿no? Medir, mira, perdió 20 ml de sangre, bueno, 20 ml, ¿no? Pero hay una forma bien, porque sin generar que el cirujano te mande a volar porque vas a empezar a invadirlo en su área de trabajo. Lo que hacen en ese proceso es que cuando él está secando la hemorragia, todas esas gasas, como tal, que no las boten, las separas. ¿Ya? Esas gasas en muerto, o sea, sin haber, no sé, utilizó 6 gasas para succionar todo ese sangrado. ¿Me dejo entender? Pesa 6 gasas en muerto, o sea, sin el contenido, y esa es la diferencia. ¿Cuántos gramos en sangre? Lo multiplicas por 3 y esos son los ml que vas a reponer de sangre. Por ejemplo, tengo 6 gasas, ¿ya? Pesan 10 gramos las 6 gasas. Pero cuando yo he empapado, ya no pesan 10 gramos, sino pesan, no sé, 45. Entonces son 35 ml por 3, más o menos lo que yo debería reponer en fluido, ¿ya? Para ayudarlo. Fluido fisiológico, lactato. ¿Ya, doctores? Es una expectativa de más o menos poder reponer ese fluido. Se sabe que sin sangre y sus componentes no existe la anestesia, ¿no? Porque justamente las proteínas plasmáticas transmiten las moléculas, 1, 2, va a ser la forma como las drogas van a pasar algo que más adelante se va a conocer que se llama compatibilidad. El hecho de que una droga pase del torrente sanguíneo al lecho vascular, al músculo, fascia, orga radiana y grasa y piel. A eso me refiero con pasar los compartimentos. Ya, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Es importante la perfusión sanguínea, lógico está, ya para un buen transporte de ¿qué lleva el glóbulo rojo de forma general a los órganos? Oxígeno. ¿Y oxígeno y? De forma así coloquial, oxígeno y qué otra cosa lleva?
nutrientes. ¿Ya? O sea, si hablamos de nutrientes colegiales, el oxígeno tiene la importancia, ¿ya? Como tal, doctores. Es importante también ver el tema del gasto cardíaco y el retorno venoso. Este va a ser mermado, alterado, justamente cuando no tenemos una buena perfusión. ¿Ya? Y el gasto cardíaco cuando no tenemos una mala perfusión. Es importante elegir ahí el manejo o el mejor fluido. Yo creo que para sintetizar las cosas, si bien vamos a hablar en el siguiente episodio de los tipos de fluidos, en cuál es más conveniente, en aquellos pacientes agudos, salvo que haya una complicación hepática, la verdad todo va a ser lo más fisiológico hasta ahora. Ya como que hemos desplazado el cloruro de sodio como fluido de elección para procesos anestésicos. ¿Ya? Ventilación. Si el paciente no respira, no se ventila, se va a morir ya. Sí, lo que les hablaba de ese conejo. Si yo no aseguro vía aérea y no aporto un aporte, va a dar la redundancia de oxígeno al 100%, no voy a quizás ayudarlo. Si era simplemente área ambiental, es un 21%. ¿Cuándo voy a oxigenar de manera rápida a ese individuo? ¿Ya? Bueno, respirar y ventilar no es lo mismo. Lo que quiero que para ustedes aprendan es que cuando ustedes van a ventilar a su paciente con su bolsa reservorio, esta debe ser entre 5 a 7, una ventilación cada 5 a 7 segundos, ¿ya? Una ventilación cada 5 a 7 segundos, ¿ya? Para que me lleguen más o menos entre los 17 y 20 respiraciones por minuto, que es lo fisiológico en anestesia, ¿ya? Segundo punto, ustedes deben de, bien, ya les hablé, ya les expliqué del volumen vital, ya les he explicado. Ahora, esta bolsa reservorio, doctores, ya, que nosotros insuflamos, la bolsa que les enseñé, o ahora la voy a enseñar en la parte práctica, cuando uno bolsea, tiene que quedar una capacidad reservoria. Esta capacidad reservoria debería ser más o menos, o debería insuflarse ese globito con lo que yo bolseo a mi paciente, hasta un 80%. Quiere decir, imaginemos tu cartera porque te veo la duda. Este es súper insuflado. Lo presiono para que mi paciente, su pulmón, ¿no? Porque le estoy mandando oxígeno de pulmón. Cuando yo hago esto de la presión, doctor, no me va a quedar la bolsa reservorio todo plana. Me tiene que quedar una capacidad de oxígeno ahí. Pues se llama bolsa reservorio. ¿Cuánto es la capacidad que te debería quedar? Entre 60 a 80%. O sea, cuando yo bolseo, no es que mi bolsa de reservorio quede totalmente sin nada, o sea, tiene que quedar entre 60 a 80%. Y eso es lo que van a tener que aprender a jugar con lo que llamamos la válvula APL, que nosotros en el anestesiólogos le decimos válvula mataperro. ¿Por qué se llama válvula mataperro? Porque de verdad, cuando un anestesiólogo no tiene mucha perspicacia y experiencia, no sé por qué, siempre se les olvida abrirla y la deja cerrada. ¿Cuál es la función de esta válvula en la anestesia? Cerrar el circuito. Entonces, si la dejo cerrada esta APL, vienen 2 litros de oxígeno, 2 litros de oxígeno, 2 litros de oxígeno hacia el pulmón. ¿Qué va a pasar con el pulmón? Eso es lo que va a pasar. Porque no hay un punto de fuga. Esa válvula APL, también más grave es ese nombre, sirve como punto de fuga de la máquina anestesia. ¿Ya? Si la tiene cerrada, no hay punto de fuga y todo el flujo va directo hacia el paciente. APL, ¿no? Por eso ahora me entienden por qué se le llama válvula mataperro, porque se genera barotraumas, ¿ya? Por un exceso de presión, en este caso la frente, bueno, sí. ¿Ya? Mucho cuidado con esta válvula. Válvula mataperro. Entonces, ya saben calcular el volumen corriente arterial de ese paciente, ya saben de que la respiración fisiológica de ese paciente debe ser de 5 a 7 segundos, ya saben de que cuando ustedes vacíen esa bolsa reservorio, esta bolsa reservorio tiene que estar totalmente colapsada. Debe haber algo de capacidad, debe ser entre 60 a 80% de aire que debe quedar ahí. ¿Ya? ¿Cómo vemos si ese perro realmente se está oxigenando en anestesia? La otra vez habíamos hablado de ese equipo. De este acá. Amarillito, chiquito, pero potente. Carnógrafo.
El oxígeno no, un perro que acaba de fallecer, lo conecto al circuito, le pongo oxígeno, o sea, le hago el volumen, ¿no? Corriente de oxígeno, le pongo el potenciómetro, le va a marcar 100. No te va a marcar curva epistemográfica, ya doy pulso. Pero en el sensor de lo que capta la molécula te va a marcar 100%. Entonces, no es un indicativo ver si ese paciente se está oxigenando de manera correcta por la pulsometría. ¿Ya? En este caso tiene que ser por el capnógrafo. Tiene que haber curva capnográfica y tiene que haber un valor capnográfico. Si ambos están presentes, sí hay un intercambio alveolar. ¿Ya? El oxígeno y el CO2. ¿Ya, doctores? Ahora, hay jugadas, por ejemplo, cuando yo ya tengo un paciente que ya están terminando la cirugía, pero lo tengo ápnico, o sea, no está respirando, ya, empiezo a hacer el famoso destete, ¿no? ¿Qué es el destete anestésico? Cortar mis bombas de anestesia, cerrar mi gas anestésico, depurar mi sistema de mi máquina para que salga todo ese gas anestésico y solamente pase oxígeno. Eso es un destete, ¿ya? Una vez que hacemos todo este procedimiento para la recuperación, un tip que yo le puedo dar es que los perros al tener niveles de CO, o sea, si tú estás ventilando, el cuerpo fisiológicamente aprende, ok, tengo una fuente externa que me suprime oxígeno. Automáticamente el gatillo de la respiración se corta, se engancha y la demanda deja de respirar. ¿Por qué? Porque tú lo estás ventilando. Entonces, para hacerlo ventilar haces lo mismo, ya no lo ventilas, ¿no? Deja con el flujo de volumetría con oxígeno y eso hace que el CO2 que está en su cuerpo del paciente, está muy alto. ¿Qué hace el cerebro? El gatillo de la respiración activa y hace. Porque el cuerpo fisiológicamente entendió de que tengo mucho CO2 en sangre y que tengo que sacar ese CO2 del cuerpo. Empieza de nuevo el bicho a ventilar solo. Entonces, a lo que quiero llegar, terminas tu cirugía, haces tu tema de tu destete, todavía está hipoventilando o está en apnea, bueno, lo bolseo, dejo un rato. No sé, ahora, si no está respirando no lo voy a dejar de bolsear, no sé, 2 minutos, ¿no? Voy viendo 30, 40 segundos esperando de que ya los niveles de CO2, también veo mi capnógrafo, bajen y junto con ellos debería, en teoría, y ahí empieza el nuevo. Ya respirar es importante, y ahí sigues haciendo tu proceso de recuperación. Entonces, un tic es ese, ¿no? Dejarlo de ventilar para que el CO2 en sangre aumente, gatillo de la respiración actívate y el perro. Lo vamos a practicar, no se preocupen, cuando nos toque lo voy a practicar con ustedes para que vean ese proceso, ¿ya? Así que es muy importante el tema de la ventilación, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí, por favor, doctores? Entonces, el tiempo que No es exactamente 30 segundos, ahí también influye tu criterio. Ya, doctor, ¿por qué tu criterio? No sé, pero usted lo deja de ventilar 30 segundos, miro mi pulsometría y sigue en 99. Puede, porque tengo buena presión, me dejo entender. Pero, por ejemplo, doctor me dijo, a ver, pasó un minuto, mi saturación ya empezó a decaer, no sé, ya está en 99, no baja a 93, 92, por criterio, empiezo a usar. La subo y vuelvo a probar criterio. ¿Me dejo entender? Claro, prima la vida, o sea, prima la vida del paciente. Pero este juego quizás más no lo vas a tener en la parte práctica. Pero, o sea, no es porque lo dejo, de esa de la parte práctica, porque el doctor me dice lo que no. Criterio, uno evalúa de forma global. Tú multiparámetros, tu color de esposa, para poder hacer eso. Te vas en eso, ¿ya? No se te ocurra hacerlo. Si desacelerando, no voy a esperar para que el carro me tire solo porque yo también, no. Criterio. La curva plasmográfica es la representación de la pausa y la expiración. Ponete, pero es al revés. Cuando uno exhala, para empezar, lo primero que vamos a ver en una curva plasmográfica es para todos. Quiero que se memoricen la silueta de un elefante. No viene por acá la trompa, la cabeza y baja un poquito porque la cruz del animal es más alta, ¿no? Que la cadera y cae. Memorizan eso, ¿ya? Esa es la curva plasmográfica. La primera parte de elevación de una curva es la exhalación del paciente. Porque como exhala, el equipo está midiendo el CO2 ahí, ¿no? No lo va a medir cuando inhala. Porque cuando inhala, ¿qué CO2 pasa por ese infrarrojo? No lo hay. Entonces, cuando el animal
exhala, el infrarrojo capta los niveles de CO2 y mientras el nivel de CO2 sea óptimo, luego viene la meseta, lo que te hablaba, la cruz y la cadera del elefante en la silueta. Esa meseta es la representación de la pausa inspiratoria. Porque uno, cuando hago una pausa, quiere decir, vuelvo a inspirar, ¿verdad? Entonces, esta primera parte de la exhalación, la pausa inspiratoria, es la de aquí, porque como entras oxígeno, no lee el equipo el CO2, por eso. Entonces, así se forma la silueta del elefante. Exhalación, pausa inspiratoria, inspiración. ¿Ok? Siempre tienes que tener esta curva chequeándola, porque cuando nos va a tocar hablar de cardiografía, o sea, de monitorización, ¿ya? Y en esa curva de la silueta del elefante que te estoy hablando, cuando en la parte final veas una cuña, por ejemplo, te va a indicar que tu CAF, ese globito que inflado dentro de tu tubo, no está bien inflado, no está sellado. Te puede decir variaciones oscilantes cuando hay un problema de la cadera. Te puede hablar si no hay curva, que tú intubaste, por ejemplo, pones tu mano si no veo curva, lo evoluciono si no veo curva. ¿Qué está pasando? ¿Te has ido a dónde? Ahí también tienes una forma, para que vean que cómo vamos desdoblando cosas y que cada equipo nos puede dar tanta información, ¿no? De las respiraciones cardíacas, de cuando un perfil está mal insuflado, cuando hay fuga. A veces tú calculas el tubo, ya, insuflas el CAP, pero a pesar de que esté insuflado, tienes ese espacio todavía. Y eso lo vas a poder ver en tu cuerpo porque se deforma como tal, ¿ya? Eso, ¿qué más con la tomografía? Bueno, ya te he hablado de que si esta curva ya no se forma, a pesar de que el cubo excede de manera eficiente y se empieza a perder, ese hecho se está apagando. No sé, pues de manera eficiente, 4,6, 4,6, 4, 3, 2,5, 1,5. O sea, no hay intercambio gaseoso ya. O sea, el número que te está dando la cardiografía está reflejando el intercambio gaseoso. Si no hay número, no hay intercambio gaseoso. Si no hay intercambio gaseoso, ¿qué está pasando con el paciente? O se está complicado o se está puede morir. Acá no tienen ustedes la norma. Yo voy a tener que traer mi equipo a un grupo, pues, ¿no? O sea, ya cuando nosotros hablamos de cartografía, lo que estamos en un perrito y todo se va y ven ahí lo de las curvas y todo eso, ¿no? El grupo del delegado. El grupo del delegado. Este es nuevo, ¿verdad? Hasta aquí algunos saludos, doctores. Ya cuando Chanel comienza a ir a la ya compró todas esas cosas. De hecho ya he hecho química, ¿no? Ahí sí, ya. La siguiente. Era una volcata. Ahí sí, ya mañana ya. Un cachorrito. Podemos pasar lista, ¿ya? La cachorrita por pronto